el planteo que les hago no es que está así, no está así en el ensayo, ¿no? Es una propuesta de lectura que yo les hago para abordar el ensayo, pero sepan que no es que son subtítulos que propone Bátimo, ¿sí? Yo les propongo leerlo para encontrar cierta guía, para que no se pierdan, de tres conceptos fundamentales que se articulan en este ensayo. Por un lado, el fenómeno de la muerte del arte. Por el otro, las consideraciones acerca de la obra de arte actual. Y por el otro, lo que él considera como el ocaso del arte. Vamos a ir trabajándolo porque así lo teje él, pero esto es un modo mío de organizarlo. Si les ayuda, bien; si no les ayuda, elijan otros ejes. Se puede organizar con otros ejes. A la vez les agregué acá arriba, en algún punto, esa posición de la que estuvimos hablando, que vamos a seguir charlando, que tiene como un dueto que sería nihilismo y hermenéutica. Esa quizás sería la posición que identifica a Bátimo. Ese nihilismo, ya sabemos, es constructivo, no es destructivo, ¿sí? Es el inicio de algo diferente, ¿sí? Acuérdense, hay que ser más nihilistas todavía. Y hermenéutico, porque Bátimo presenta una racionalidad histórico-interpretativa. La hermenéutica es interpretación. Entonces, acá lo que hay es una reconstrucción de la racionalidad a partir de la muerte de Dios. Es todo lo contrario de un nihilismo negativo. Justamente la hermenéutica, el término en algún punto está inaugurando la pluralidad de interpretaciones, porque eso es el post-Nietzsche. Si no hay una verdad y una certeza única, entonces ¿qué hay? Interpretaciones. ¿Cuántas? Infinitas. ¿Cuándo hacimos? Bueno, perdón, ¿cómo hacimos el ser absoluto? Murió. No hay ser absoluto. Eso es un pensamiento fuerte y moderno. Convivimos entre interpretaciones. Entonces, esa instancia denominada hermenéutica respeta la pluralidad de interpretaciones, respeta la libertad de cada uno. Este es el pensamiento de Bátimo, y posibilita, digo porque en algún punto a veces se le critica, ¿qué libertad? ¿De qué libertad habla? ¿De qué hombre está hablando? ¿Nacido dónde? ¿Alguien que estudia y trabaja en la Universidad de Turín, en Italia? ¿Aplica esto a un habitante latinoamericano? Esas son un poco las críticas de la posición optimista de Bátimo. Yo se las marco para que ustedes, cuando escuchen el despliegue de Bátimo, también vean, como ustedes vienen de Escuela de Frankfurt, entonces pueden ir haciendo como un diálogo interno, pero también hay que conocer ese pensamiento denominado posmoderno. Y piensa en estos términos. Entonces piensa en la libertad de cada uno, piensa que esta hermenéutica, este ámbito hermenéutico, posibilita una discusión libre de dogma y libre de autoritarismos, porque está pensando el pensamiento moderno como autoritario, y que por eso puede argumentar contra toda estructura objetiva de la realidad. La finalidad es, en todo caso, defenderse del autoritarismo religioso, es defenderse del antifundamentalismo que puede imponer la libertad y la democracia mediante la violencia armada. La lucha armada norteamericana considerada como el eje del mal, ¿no? Están reaccionando contra esto, contra todos estos tópicos y también realidades propias de la segunda mitad del siglo XX y no sé si del siglo XXI. Para Bátimo, una característica típica de la filosofía del final del siglo XIX fue su culminación en sociología. Por eso, Bátimo va a hacer una consideración acerca de la vigencia de la filosofía del arte o la vigencia de la filosofía
frente a las teorías. Justamente está marcando que la filosofía ha devenido, ¿no? La vigencia, no es que la filosofía desembocó porque se sigue haciendo filosofía, pero él marca que hay cierta tendencia a disolver el pensamiento filosófico en sociología. Pensaba la sociología como una teoría de la modernidad, ¿no? Esta sería la representación concreta del fin de la metafísica, ¿no? Que la reflexión filosófica desemboque en sociología marcaría un hito y sería correspondiente con el fin de la metafísica. Porque justamente se caracteriza la sociología como y se concretiza como una disolución del principio de realidad en la multiplicidad de la interpretación. Es decir, que la sociología abona las múltiples interpretaciones. Lo que hace la hermenéutica es interpretar, acoger, porque no describe, la hermenéutica nunca describe la esencia interpretativa del ser. Lo que hace la hermenéutica es interpretar, por ejemplo, la historia, porque la historia ya no se presenta más con un significado unitario, progresivo, racional, sino que ahora es un hecho complejo, la historia, es un hecho social, es un hecho político. También interpreta la ética, porque la hermenéutica debe asumir la falta de fundamentación. Entonces lo bueno ya no es una esencia y una usía, sino que ahora no hay imperativos absolutos. Es una ética que debe respetar la multiplicidad como multiplicidad y que propone contenidos que se someterán al consenso de los demás. Quiere decir, es una visión no trascendentalista de la ética. Eso trabaja la hermenéutica. Y a la vez confirma lo que se llama la condición posmoderna. La condición posmoderna que representa una posibilidad para la paz y para la libertad. Ven el lugar político también en el que está. Justamente está pensando que la disolución y el debilitamiento de toda pretensión de validez absoluta posibilita la paz y la libertad. Que el fin de la metafísica, como disolución de la pretensión de un pensamiento que establece fundamentos, va a encontrar un paralelo en la democracia. Esa es la línea de Bátimo. Como la filosofía ya no puede ofrecer fundamento, como no puede ofrecer más esencias estables, tampoco puede ofrecer condiciones de posibilidad, es decir, trascendentalismos, entonces se convierte en un pensamiento intrínsecamente político. Fíjense que ese es el movimiento que hace Bátimo también como en su actividad, en sus reflexiones. Una sociedad vivible es una sociedad política y no solo económica. Es una sociedad socialista. Esos son los pensamientos de Bátimo. El fin de la metafísica, entonces, no es un simple evento teórico. No es una simple sospecha que tienen filósofos, una sospecha hacia filósofos como Platón o Aristóteles. El fin de la modernidad es el fin de una mentalidad que regía y que esa mentalidad era caracterizada y plasmada en un tipo de sociedad. El individuo postmoderno aprendió a vivir, dice Bátimo, con la conciencia de que un saber totalmente fundado, de certezas absolutas, es solo un mito asegurante. Es un mito que te da seguridad, un mito asegurante para una humanidad primitiva y bárbara. Este mito no es natural, es un mito cultural. Acuérdense que es heideggeriano. Es un mito adquirido, transmitido históricamente. Nietzsche, ¿qué diría? Acá está la influencia nietzscheana. Diría, fue un velo más. El individuo posmoderno, entonces, para Bátimo, es el que asume hasta el fondo la condición débil del ser y de su existencia. Es el que aprendió a convivir consigo mismo
y con su propia finitud. Acá está la impronta de Heidegger. Con la ausencia de fundamento, más allá de toda nostalgia residual de los absolutos trascendentes, de los inmanentes, ¿sí? Todos los inmanentes de la metafísica. Por eso el pensamiento fuerte, para Bátimo, es el que es absoluto, el que es violento. Por el contrario, el pensamiento débil es tolerante, porque sabe vivir entre las multiplicidades y por lo tanto no es violento. Por eso hay una actitud amigable con la tecnificación del mundo en la mirada de Bátimo. Ahí se distancia, por un lado, de Heidegger. Nosotros no vimos, pero Heidegger tiene apuntes sobre la técnica y tiene un texto hermoso que se llama Serenidad, que pueden consultar, y que hacia el final de su vida Heidegger daba muchas conferencias sobre la técnica y era muy crítico. Ya ustedes habrán visto las críticas y las distancias hacia la técnica también en la Escuela de Frankfurt, más determinantes en Adorno, más ambiguas y ambivalentes en Benjamin, pero está la reflexión sobre la técnica en Heidegger y en Frankfurt, diferentes, pero está como preocupación. En el caso de Bátimo, y piensen que la época no son tantos años que pasan, la actitud hacia la técnica en Bátimo es mucho más amigable que la que tiene Heidegger y la que tiene Frankfurt. Es la tecnificación del mundo, es casi festejada. La sociedad posmoderna es la sociedad de los más media, es la sociedad de la comunicación generalizada. Lo está diciendo como en los 80, ubíquense, Han pasado unos cuantos años y me parece que esa tendencia se profundizó. Los media permiten vivir en un mundo de culturas plurales, no en una sociedad homologada. Y ahí está criticando la posición de Adorno. Está diciendo, gracias a los medios de comunicación de masas, podemos vivir entre pluralidades. Hay que aprender a vivir entre pluralidades, pero los medios nos posibilitan eso. Es decir, que esa sociedad posmoderna, entendida como sociedad de los más media, libera las diferencias, destruye los horizontes cerrados. Está en la mirada de Bátimo, ven que es optimista. Se multiplica la interpretación de los acontecimientos, ¿no? Como uno lo nota, basta un mismo evento, basta cambiar de canal y uno puede ver cómo lo interpreta un medio y cómo lo interpreta otro medio. Se multiplican entonces las visiones del mundo. Ese aparente caos de la sociedad posmoderna es el mundo de las culturas plurales. Ese aparente caos de la sociedad posmoderna, él la denomina la sociedad no transparente. Porque justamente provoca opacidad. Es una mirada opaca. Es el mundo de las culturas plurales, decía. Es la sociedad, dice Bátimo, babélica. ¿Sí? Es la sociedad pluralista, tolerante, abierta al diálogo, es optimista, y desubicada a la diferencia. Es decir, que hay un afianzamiento de la diferencia. Esas son las características de la posmodernidad y de las sociedades más mediáticas. Ahora bien, ¿qué pasa con la obra de arte? En un contexto así, ¿qué pasa con la obra de arte? En principio ustedes van a leer en el ensayo que comienza anunciando que la muerte del arte es leída como caricatura del triunfo del espíritu absoluto. Pero freno ahí. ¿Por qué? Porque el tópico de la muerte del arte conserva los ecos hegelianos. Ustedes vieron en Hegel
el carácter de pasado del arte. Pero vimos que Hegel en ningún momento hubiera denominado eso como muerte. A lo sumo, y en algunos lugares, en algunos fragmentos, Hegel lo denomina como un decaimiento, no, como un desvanecimiento es la palabra. Un desvanecimiento del arte. Pero desvanecimiento y disolución no es muerte. Es decir, que es un error enunciar la muerte del arte en Hegel. Eso es un error. Sí, mencionarlo como el carácter de pasado del arte. ¿Cuándo lo dice Hegel? Cuando nos anuncia que el arte hoy es materia de reflexión, que hace falta conceptos, que hace falta pensamiento, porque el arte ya no cumple con su más alto destino. ¿Cuál era el alto destino del arte para Hegel? Expresar lo absoluto, manifestar la idea. Ese era su más alto destino. Y para Hegel eso se había logrado en la escultura griega, donde la divinidad, lo absoluto, traspasaba el mármol. Y ya no había distinción entre la manifestación sensible, que era el mármol, y el contenido que expresaba, que era lo absoluto o lo divino. Pero eso había pasado. El arte hoy, en época de Hegel, dice hoy Hegel, hoy, no por hoy, sino hoy, el hoy de Hegel, el arte hoy ya no cumple con su más alto destino. Acuérdense que dice, ya no nos arrodillamos más frente al arte, ¿sí? Ya no rezamos, no le oramos frente a Palas Atenea. Hoy precisamos de conceptos. En eso, en líneas generales, ustedes lo habrán visto más en detalle, consistía lo que él llama como el carácter de pasado del arte o desvanecimiento del arte. Estos filósofos de la posmodernidad recuperan esa reflexión, pero ahora la denominan muerte. Porque es una época, la de los años 80, de muertes. Muerte de la historia, muerte de los relatos, es un tópico posmoderno. Así que está recuperando esas reflexiones hegelianas para iniciar el ensayo. Y decía, la muerte del arte, pero es palabra de él, leída como caricatura del triunfo del espíritu absoluto. Quiere decir, el espíritu absoluto que lograba el autoconocimiento de la totalidad. Ese de que todo lo que se había desplegado dialécticamente no era más que él mismo. Entonces está tomando esa autocomprensión de la idea hegeliana como triunfo del espíritu absoluto y está marcando que eso parece lo que sucede hoy parece una caricatura de aquello. ¿Por qué una caricatura del triunfo? Porque dice que las representaciones difundidas por los medios ya no se distinguen más de la realidad. Como si hubiera una especie de autoconocimiento como caricaturesco, porque está hablando de los medios de comunicación de masa, pero como si hubiera una especie de cierre o superación en ese sentido. Es decir, hay una coincidencia entre ser y autoconciencia completamente desplegada en Hegel, y él está marcando que algo similar pareciera, a modo de caricatura, que parece en los medios. Todo lo que existe llega a ser conocido ya no gracias a la filosofía, sino gracias a los medios. No somos espectadores presenciales de un tiroteo, pero tomamos como real ese tiroteo que los medios reproducen. Entonces, en nuestra cotidianeidad se realiza como generalización de los medios de comunicación de masas. Es decir, esas representaciones que difunden los medios
ya no las distinguimos de la realidad. Las tomamos por verdaderas, las tomamos por reales. En ese sentido, como una especie de autocomprensión, y que así como en Hegel ya no hay distinción entre ser y pensar, acá ya no hay distinción entre esas representaciones tecnológicamente difundidas y la realidad misma. La muerte del arte es un fenómeno, va a anunciar Bátimo, es un fenómeno paralelo al del fin de la metafísica. Si en algún punto la muerte de la metafísica es un fenómeno que no se puede escindir de la muerte del arte. Y esto nos deja en las puertas de una posición que va a denominar con este término alemán Verbindung. Verbindung podría traducirse como remitirse a, pero también se asocia a quien está convaleciente de una enfermedad, alguien que se está tratando de recuperar de una dolencia. Esa dolencia sería la de la muerte de la metafísica. Nosotros nos encontramos en esa situación de convalecencia de esa muerte, porque nos remitimos a la metafísica y al mismo tiempo sabemos que ha muerto. Pero al tiempo que sabemos que ha muerto, notamos que no nos ha abandonado. En esa situación como de recuperación de una enfermedad es en la que se sitúa esta condición posmoderna frente a la muerte del arte.